Bueno, voy a empezar desde el principio, ¿eh? Para los que no vinieron. Sí, hoy estuvimos viendo Fuente de Luz, que eran unos temas así colgados, que ahora los vamos a ver también. Tal como venimos estudiando, aquello que hace posible la visión y en general el registro de imágenes es la luz, definida como un fenómeno físico de naturaleza ondulatoria que implica el desplazamiento de energía electromagnética a través del medio. La fuente de emisión por excelencia de energía electromagnética es el Sol, responsable del suministro energético primario de nuestro planeta y de la regulación de los ciclos vitales. Pero la energía que proporciona el Sol no está disponible en todo el momento ni con igual intensidad, y su utilización puede resultar difícil e ineficiente, ya que no podemos controlarla en función de nuestras necesidades. Solo nos queda adaptarnos a sus características particulares en cada momento. A la luz solar, como a cualquier otra fuente de luz, podemos interponerle en su trayectoria de desplazamiento artefactos que la reflejen para dirigirla en otra dirección y poder aprovecharla en otro lugar, u otros que la desvíen o refracten para descomponerla en sus colores integrantes, así como para dispersar o concentrar su energía. También podemos interponer a la luz solar artefactos que absorban total o parcialmente su energía, para disminuir su intensidad lumínica, o también variar sus características espectrales mediante su filtrado. Finalmente podemos hacerla incidir sobre soportes materiales en los que se produzcan cambios en función de la luminosidad recibida y que además sean perdurables, haciendo así posible el registro de imágenes. En cualquier caso, para el registro de imágenes necesitamos energía luminosa y la del Sol, aunque abundante. Suele ser muy poco práctica para la producción profesional, pues no podemos disponer de ella cuando decidamos, y elegir sus características espectrales. Por ello, se utilizan tecnologías de producción de energía luminosa que permiten trascender estas limitaciones. Para evitar esta dependencia del Sol, en nuestras actividades cotidianas se han venido experimentando e implementando desde tiempos inmemoriales tecnologías destinadas a la obtención de energía y especialmente, entre otras, las dedicadas al desarrollo de equipamientos para la producción de luz artificial. Entre los métodos de producción de luz más utilizados se encuentran en orden cronológico de implantación los siguientes. Combustión. Algunos tipos de materiales de características moleculares específicas, al calentarlos mecánicamente por frotamiento o utilizando una fuente de calor externa, experimentan cambios catastróficos en sus átomos. Estas alteraciones estructurales provocan la generación de energía electromagnética y calorífica en un rango de frecuencias que lo hacen visible. Velas, aceites, cerillas y que serían los fósforos, cerillas serían los fósforos, y magnesio son materiales comunes para generar luz y calor. Antes en las fotografías usaban estos elementos para hacer el famoso flash, ¿sí? Pues en algunas películas lo han visto viejas del viejo oeste, en Estados Unidos o en los años 40, 50 por ahí, que aparece ese fogonazo. Bueno, más o menos esa era la forma de sacar fotos. Incandescencia. Hay otro tipo de materiales que son conductores eléctricos y transforman con cierta eficiencia la resistencia que ofrecen al paso de la electricidad en energía luminosa. Así, por ejemplo, insertando un filamento de tungsteno era un cristal, es decir, construyendo una bombilla se empezó a utilizar la resistencia en este filamento oponía al paso de la electricidad para generar luz. Las bombillas o los focos, o lámparas también se lo conoce, clásicas de tungsteno evolucionaron hacia 1950 con el uso de nuevos materiales y se acabó por diseñar un nuevo modelo de lámpara basado en gases halógenos que mejoraba sustancialmente las prestaciones lumínicas y la eficiencia energética, dando lugar a las actuales bombillas halógenas con mayor vida útil y de las que se obtienen además una luz mucho más intensa y de mejor calidad.
En la actualidad este tipo de bombillas están siendo sustituidos por otras tecnologías de producción más eficientes tipo LED que veremos a continuación. Descarga. Más recientemente se han desarrollado equipos que utilizan la descarga de energía eléctrica para generar luz de manera mucho más eficiente, haciendo que la corriente eléctrica transite entre dos polos sobre los que existe una diferencia de potencial. Para ello se insertan un ánodo y un cátodo, extremos eléctricos positivos y negativos, en una atmósfera gaseosa que al recibir la descarga de energía eléctrica la transforma en luminosa emitiéndola al exterior. Hay varios tipos de lámparas de descarga. En las fluorescentes, por ejemplo, se produce vapor a baja presión, generalmente sodio-mercurio, combinando combinado con otros elementos, y se reviste el interior con fósforos con distintas propiedades de emisión. Al producirse la descarga eléctrica sobre el vapor, esta emite radiación ultravioleta que es absorbida por el fósforo y emitida al exterior en forma de luz visible, cuyas características espectrales dependen del tipo de fósforo que se utilice como recubrimiento. En las lámparas HMI y de xenón, muy utilizados en las luminarias de los vehículos, se introducen en una atmósfera controlada. De manera similar, los vehículos de manera similar gases que emiten energía en forma de luz tras múltiples microdescargas a alta frecuencia. Las lámparas tipo LED son similares y producen luz mediante descarga eléctrica en un diodo, de ahí el nombre de Light Emission Diode, y emiten energía luminosa en determinado rango de frecuencias visibles en función del material en que esté construido cada LED, que suele disponerse junto a otros muchos en matrices bidimensionales. Las luminarias tipo LED resultan de gran rendimiento lumínico y estabilidad cromática, por lo que se está imponiendo con rotundidad en el ámbito de la producción profesional y también en el entorno doméstico por su eficiencia energética. Cada fuente de luz es adecuada para un determinado uso específico y todos los equipos para producción luminosa que hay en el mercado se pueden utilizar en todas las situaciones. Por ejemplo, no son iguales las lámparas que se utilizan para iluminación exterior que las que se usan para uso doméstico, como tampoco son iguales las utilizadas para el registro profesional de imágenes o para la iluminación de espectáculos escénicos que las que podemos encontrar iluminando otros espacios. Para determinar las diferencias existentes entre las distintas fuentes de luz, debemos analizar con detalle sus características para así poder elegir aquella que se ajuste de la manera más adecuada al uso que le vamos a dar. Para ello debemos conocer en cada fuente la calidad espectral de la luz que emite y su intensidad, pero también es importante conocer siempre y especialmente si el flujo luminoso es constante y cómo se distribuye, si el equipo es eficiente desde el punto de vista del consumo eléctrico, en relación a su coste económico de adquisición, además de si es fácilmente manejable y transportable. Calidad espectral, temperatura, color y balance de blancos. Este tema quedó así pendiente porque no se dio el tiempo para eh, eh, verse, así que lo vamos a ver ahora en este video, ¿sí? Tal como hemos venido estudiando, la luz visible para nosotros es aquella comprendida en una región del espectro electromagnético con longitudes de ondas que van aproximadamente desde los 400 a los 700 nanómetros. Cualquier emisión de energía electromagnética proveniente de una fuente natural o artificial está conformada en general por un conjunto de longitudes de onda que pueden permanecer a la región visible del espectro y contener longitudes de onda mayores o menores de las que nuestros receptores sensoriales de la visión pueden recibir y nuestro cerebro interpretar. El Sol, la fuente de luz natural por excelencia, emite ondas electromagnéticas en una amplia gama de longitudes de onda.
La mayoría de ellas no son visibles e incluso muchas de ellas nocivas para la vida, y que afortunadamente son absorbidas por la atmósfera antes de llegar hasta la superficie terrestre. A lo largo del día, además, la luz solar cambia sus características de manera evidente. Para cualquier observador medianamente atento es fácilmente perceptible la diferencia de tonalidades que van sucediendo en el color del cielo mientras el día avanza, desde las azuladas mañanas a los anaranjados atardeceres que cualquiera alguna vez se ha detenido a disfrutar, pasando por los plomizos grises que se instalan en días de cielos encapotados y tormentas. Encapotado es nublado, ¿sí? Como ahora, que está nublado. También cualquiera, sin duda, ha observado alguna vez cómo emerge entre la lluvia un arco iris de vivos colores que invita a la contemplación maravillada. Y es que la atmósfera y los fenómenos atmosféricos actúan frente a los rayos del sol como un gran filtro que puede absorber, reflejar y desviar o refractar la energía que proviene de nuestra estrella más cercana y, en consecuencia de ello, seleccionar solo una de las longitudes de onda determinadas que son las que llegan a nosotros en cada momento del día y en cada situación atmosférica particular. Así, tal como ya explicamos, cuando vemos aparecer el arco iris es porque cada gota está actuando como un diminuto prisma de Newton en el que se está produciendo un fenómeno de reflexión en la luz proveniente del Sol, que lo atraviesa provocando una desviación distinta para cada longitud de onda particular y descomponiendo la luz del Sol en sus colores integrantes. Cuando vemos el cielo azul o naranja es debido a que la rotación de terrestre hacia varia la perpendicularidad con que los rayos del sol llegan hasta nosotros y cuando están disminuye como en el atardecer. Las longitudes de ondas cortas correspondientes a las azules son nosotros. Me perdí. Son absorbidas, o sea, correspondientes a los azules, son absorbidas y desviadas por el gran filtro que es la atmósfera, dejando llegar hasta nosotros en línea recta son las ondas más largas, correspondientes a los tonos anaranjados. Cuando los cielos son grises, es porque la atmósfera se ha... me perdí, bueno. Cuando los cielos... bueno, está. Cuando los cielos son grises es porque la atmósfera se ha interpuesto un filtro adicional al sol. Las nubes que al ser de gran densidad reducen de manera drástica la intensidad de luz que llega hasta nosotros y nos obligan a activar los mecanismos de la emisión nocturna, haciendo uno de los receptores al efecto. Los bastones, lo cual provoca que, que la situación de los colores disminuye y todo se tiña de su deslucido tono grisáceo. Todos estos fenómenos que producen cambios en los colores como percibimos en nuestro entorno, en nuestra cotidianidad, debemos entenderlos entonces como variaciones del conjunto de ondas electromagnéticas que componen la luz que llega hasta nosotros, es decir, en la calidad espectral de esta luz, cuya distribución de energía para cada longitud de onda particular proporciona tonalidades distintas en el entorno a la mira del observador atento. Cuando creamos la luz de manera cuando creamos la luz de manera artificial, tal como vemos con facilidad si comparamos las curvas de disminución espectral de varias lámparas
de manera artificial, tal como vemos la facilidad de comportar si comparamos en las curvas de distribución espectral de varias lámparas comerciales, el color de la luz que se emite una u otra fuente es también completamente distinto. A ver, vamos a aumentarlo. Entonces tenemos para la lámpara halógena de tungsteno una potencia relativa y una longitud de onda, sí, de 300 a 1000 de potencia relativa y de 300 a 700 de longitud de onda promedio. Después tenemos la potencial relativa y la longitud de onda, donde tenemos la lámpara intermitente de xenón, ¿sí? Que va calentando el xenón y después sube, vuelve a dejar y vuelve a subir. Después tenemos arco de llama blanca, en donde sube lo que es la potencia relativa y baja a 1000, ¿sí? Después tenemos la longitud de onda de la de este, bueno, el anterior arco de llama blanca, este es la lámpara de vapor de mercurio, ¿sí? Fíjense que es mucho más pronunciada, ¿sí? Y tiene mucha potencia. Después tenemos el tubo de flash de xenón, longitud de 300 a 1000. Y después tenemos el tubo fluorescente, donde tenemos la potencia relativa y la longitud de onda, también de 300 a 1000. Distribución espectral de diversas fuentes. Aquí tenemos la distribución espectral de fuentes tipo LED. No necesariamente tiene que ser de color, esto también puede ser en blanco y negro. De alguna manera debemos definir las diferencias de color entre las diferentes fuentes, pero, como ya dijimos en epígrafes anteriores, el gran problema que representa la definición del color es la denominación. Podemos distinguir cientos de matices cuando se nos muestra a la vista, pero tenemos muy pocos vocablos en el lenguaje para nombrarlos, y solo podemos verbalizar una y ciertos de matices cuando se nos muestra a la vista, pero tenemos muy pocos vocablos en el lenguaje para nombrar y solo podemos verbalizar unas pocas decenas de ellos. La categorización de colores, además de sujeta a las limitaciones propias de la percepción fisio, físico-fisiológica, está intrínsecamente ligada a la moderación sociocultural y por ello existen grandes variaciones entre el número de colores que, por ejemplo, puede llegar a enumerar cada uno de los sexos que amplía ventaja para el feminismo, no, feminismo, el femenino en la mayoría de las culturas. Asimismo, en diferentes estratos socioculturales, el abanico de vocablos para denominar la gama de colores varía de manera muy significativa. Y así todo, después darle un nombre a un color no suele servir de mucho en la mayoría de las ocasiones para facilitar la comunicación y de nada para trabajar profesionalmente con ellas. No es difícil experimentar esta comunicación en no es difícil experimentar esta incomunicación en, por ejemplo, una actividad que tan común como la
Tan común como la de acudir a una tienda de pintura o comprar un bote de un determinado color. Le voy a poner un poquito más aumento porque no veo yo. Voy a poner así en 150. Operación que puede concluir con éxito si la denominación de color es compartida por vendedor y comprador, o bien, al contrario, llevar desagradables sorpresas cuando el tono naranja apagado verdoso se le pidió al vendedor que no aparece en nada a lo que pretendimos con nuestra pared. Como el lenguaje está sujeto por ser la obligada interpretación y esta muchas veces puede ser la más correcta, se ha ideado otro sistema de denominación entre los colores que eliminen esta limitación y arbitrariedades denominativas. Entre otros, por ejemplo, se han desarrollado cartas de la que cada color se denomina con un número específico, de manera que, conociendo su fórmula de composición de pigmentos, cualquier casa de pintura medianamente profesional, siguiendo con nuestro ejemplo, podrá reconstruir una y a la vez de que ahí está. De manera que, conociendo su fórmula de composición de pigmentos, cualquier casa de pintura medianamente profesional, siguiendo nuestro ejemplo, podrá reconstruir una y otra vez ese color ante la demanda sobrada del cliente que pintó una pared y se quedó sin pintura antes de acabar. Además, ¿dónde quedó la pintura? Estará con el que le dé el vendedor el número de calor único y confundible, evitando así otros calificativos para definir lo que solo podrían llevar a confusión. Cartas de color Pantone. Problemas similares de denominación a los explicados en nuestro ejemplo para determinar el color de los pigmentos se tienen por conocer la calidad espectral, es decir, el color de una fuente de luz cualquiera. Como consecuencia de ello, para eliminar la incertidumbre intrínseca que provoca el lenguaje de adoptar una denominación inequívoca para cada color, se ha desarrollado tempera- el concepto de temperatura, de color y de igual manera que para un bote de pintura decimos XXX Pantone, para una de luz decimos XXX grados Kelvin. La temperatura de grados Kelvin, la abreviatura K corresponde a grados Kelvin, en los que el cero absoluto se sitúa en menos 273,15 grados centígrados, es decir, 0 grados centígrados corresponde a 273 grados Kelvin. Para entender que si cómo se mide la temperatura de color de una fuente de luz, cualquier podemos debemos no, incidir en que esta fuente está emitiendo energía electromagnética y de distintas intensidades para
diferentes longitudes de onda. Si, por ejemplo, la intensidad de luz emitida fuese muy alta en la zona de los 700 nanómetros y muy baja en los 400 nanómetros, tendríamos una luz visible de un color anaranjado o rojo. Y si fuese al revés, la luz sería azulada. Y si hubiera una proporción determinada de longitudes de onda correspondiente al ojo, al verde y al azul, veríamos una luz blanca. Para su medición y denominación en grados Kelvin estableceremos un proceso de comparación entre esta fuente de luz, proceso de comparación entre esta fuente de luz que emite diversas longitudes de onda con diferente intensidad, sea cual sea su distribución espectral, con un patrón constante del que siempre podemos esperar la misma respuesta. El patrón invariante que utilizamos para medir el color de la luz no es posible mirarlo y tocarlo porque se trata de un constructo de la física teórica al que se denomina radiador planquiano, que debe entender como un cuerpo teórico que al calentarlo emite radiaciones electromagnéticas de igual intensidad en todas las direcciones y que vayan a ver, radiador planquiano, que se debe entender como un cuerpo teórico que al calentarlo emite radiaciones electromagnéticas de igual intensidad en todas las direcciones y que va variando en longitud de onda a medida que varía el calor que se le aplica. Este radiador planquiano podemos concebirlo como un radiador total o cuerpo negro, al que se puede aplicar las leyes de la física para calcular su comportamiento, que podemos entender de manera intuitiva si observamos las emisiones luminosas que producen cuando se calienta, por ejemplo, un trozo de hierro. A poco que nos fijemos, podemos ver, por ejemplo, un trozo de hierro. ¿Qué pasaría si lo volvemos a calentar? A poco que nos fijamos, podemos ver que el diario no, no te cree. Este radiador plaquiano podemos concebirlo como un radiador total o cuerpo negro al que se puede aplicar la ley de la física para calcular su comportamiento, que podemos entender de manera intuitiva, como he dicho hace un rato, si observamos las emisiones luminosas y se producen cuando se calienta, por ejemplo, un trozo de hierro. A poco que nos fijemos y podemos ver que el hierro va variando su color desde los naranjas a los azulados a medida que aumenta la temperatura. El aumento de la energía calorífica que se le aplica produce una emisión de ondas electromagnéticas de longitudes cada vez menores, con unos pocos grados de hierro entre emite longitudes de ondas largas, de 300 nanómetros, anaranjadas, y si aumentamos la temperatura, las ondas emitidas variarán
hasta que veamos ese hierro azulado. Es decir, mientras ondas emitirá ondas de longitud de onda menor alrededor de ondas de 400 nanómetros de longitud. Si somos capaces de simular un radiador total a un subidor de vemos un sistema que ambos cuerpos emiten a la frijoles de calor al cuerpo negro, hasta que la distribución de energía electromagnética que emite sea idéntica a la fuente de luz. Podemos entonces decir que la temperatura a la que hemos calentado la radiación total se corresponde con la curación espectral. Hasta que la distribución de energía electromagnética que emite sea idéntica a la fuente de luz, podemos entonces decir que la temperatura a la que habíamos calentado el radiador total se corresponde con la distribución espectral de energía que emite la fuente, es decir, con su color. De este modo, comparando ambas fuentes y tomando como nombre el color de la temperatura a que se calentó el radiador tal como se que emitiera energía luminosa de manera idéntica a la fuente, que diremos que esta última serie tiene una temperatura. Diremos que esta última tiene una temperatura de color de, por cierto, 1300 grados Kelvin, que corresponden en este caso a la fuente. De este modo, comparando ambas fuentes y tomando como nombre el color de la temperatura, como habíamos dicho, hay que se calentó el radiador total para que emitiera idéntica a la fuente. Digamos que esta última tiene una temperatura de color de, por ejemplo, 3900 K, o grados Kelvin, que correspondería en este caso a una fuente de luz anaranjada. Si hubiésemos tenido que calentar más nuestro cuerpo planquiano hasta, por ejemplo, los 5500 Kelvin, es porque la fuente sería más azulada, y solo aumentando el valor aplicado podremos igualar la emisión de ambas. De igual manera que eso ocurre cuando observamos los efectos del calentamiento en el hierro, que a medida que aumente el calor se formará más luz precisamente para que emite las longitudes de onda cada vez más cortas a medida que aumenta la temperatura. Sí, entonces tenemos la fuente de luz, la vela normal, temperatura y color aproximada 1900 K. Bueno, tenemos los cuadritos acá, ¿sí? Los diurnos al amanecer, 2000 K, las lámparas de magnesio vacío, 2400, la lámpara de acetileno, usar los primeros trabajos. Sí. Después tenemos la lámpara de acetileno, acetileno usado en los primeros trabajos sedimentarios. Bueno, entonces tenemos la lámpara de tungsteno rellena de gas, uso general 2760-1990 K. La lámpara fluorescente blanca cálida de 3000 Kelvin.
lámpara fotográfica 3200, lámpara fotofold 2400, bombilla de plas 3400, lámpara fluorescente de día 2800, luz directa diurna. Me di cuenta de que sí. Bueno, fotográfica 3400, lámpara foto 3400, lámpara bombilla flash, no bombilla flash, no, no, no. Lámpara fluorescente de luz de día 4200, luz diurna directa a mediodía 5400, luz diurna fotográfica 5500, bombilla flash azul 6000, tubo de flash electrónico 6000, luz diurna media, diurna de media, mezcla de luz y luz ambiente 6500, 154 valores de biorred. Lámpara fluorescente igual color 6500K, temperatura de color aproximada y 154 de valor biorred. Cielo azul 12000 a 18000 Kelvin 8356. Temperatura de color de diversas fuentes. El radiador total no existe materialmente, solo es un concepto de física teórica que permite calcular la transducción de energía calorífica electromagnética en un cuerpo ideal no sujeto a otras perturbaciones, pero sí sirve como patrón comparador a realizar lecturas de una fuente de luz cualquiera con un espectrómetro. Hay que hoy en día integrado en cualquier equipo de captación de imágenes para permitir adecuar su registro a la calidad espectral del entorno mediante su medición y usa un algoritmo específico que permite su comparación y ajuste. Es importante recordar, tal como se explicó en epígrafes precedentes, que los equipamientos deben operar para adecuar las diferencias notables que existen entre la naturaleza de los fenómenos físicos y la percepción particular que tenemos de ellos, siempre mediada por nuestros sentidos. En el caso de la percepción del color, siempre se tiende a la constancia y aunque físicamente los estímulos varían su percepción, no lo hace de igual proporción. Y tal como ya explicamos, nuestra percepción tiende a la adaptación al blanco de manera constante. Si estamos en el exterior en un día luminoso y entramos en una habitación iluminada por una vela o una tenue bombilla naranja, al principio veremos la habitación completamente bañada por una luz naranja. Pero, a medida que nos habituamos al nuevo entorno, iremos viendo poco a poco todas las tonalidades más cercanas al blanco. En un momento que me... La temperatura del color de la vela no habrá variado en absoluto, pero en cambio nuestra percepción sí, de manera que al entrar hubiésemos registrado una imagen, al cabo del rato otra, y aunque ambas
imágenes serían idénticas, nosotros no veríamos lo mismo durante esos dos lapsos de tiempo y el registro de la imagen se ajustaría a nuestra visión cromática del entorno, que recordemos es de carácter fisiológico pero sobre todo cognitivo. Al igual que nuestros órganos receptores tienen unas características específicas y responden a la luminosidad y al color de manera particular, tal como hemos estudiado, también los materiales que utilizamos para registrar a los que nuestros ojos ven tienen una respuesta propia a los estímulos físicos, aunque, al contrario que nosotros, no tienen mecanismos de adaptación cognitivos al entorno basados en constantes perspectivas. Y a no ser que nosotros adecuamos su respuesta para que sea parecida a la nuestra y vean lo mismo que nosotros, no se, no se corresponderá con lo que percibimos. En todos los equipos, consecuencia de este afán de reproducir fiel, es decir, de reproducción del mundo tal como lo vemos nosotros mismos, los sistemas de explotación de imágenes permiten siempre una operación manual o automatizada durante una puesta en funcionamiento que se denomina balance de blancos y que se realiza para adecuar el espacio cromático que debe ver el equipo a lo que ven nuestros ojos. Para realizar el balance de blancos, los equipos tradicionales utilizaban filtros denominados de conversión de color, que se interponían entre la luz y el soporte donde registraba la imagen, aunque la actualidad esta adecuación de color, el balance de blanco se consigue usando algoritmos que amplifican o reducen la intensidad de determinadas regiones del espectro luminoso registrado a partir de la comparación con las condiciones ideales de blanco que se perciben del entorno, hacia el entorno. Así, por convención, se ha establecido que la luz del día tiene una temperatura de color de 5500 grados Kelvin y los equipamientos se ajustan a la particular distribución espectral que corresponde a ella. Igualmente, en cualquier momento, el equipamiento se ajusta a la particular distribución espectral que corresponde a ella. Igualmente, en cualquier equipo visual podemos seleccionar otras condiciones estándar de luz, tal como interior y anulado, etc. Y de manera automatizada adecuar la respuesta del equipamiento a las condiciones lumínicas. A nivel, a nivel profesional, el enlace de blanco se hace de una manera manual. Toma una medición sobre una carta resultante de color blanco para indicar de manera precisa cuál será la incidencia de luz en ese entorno particular y cómo afecta al blanco patrón y así se reajusta el equipo para hacer que el registro de la imagen sea efectivamente el blanco del patrón. Intensidad lumínica. Intensidad lumínica y constancia de eficiencia lo vamos a ver la semana que viene.